Hola, qué gusto que nos acompañen en esta segunda emisión de Los Periodistas. Un saludo a todos ustedes que andan siguiendo el rastro de estos especialistas que, como dijimos la semana pasada, brincaron del cincel a lo que es ahora los aparatos digitales. Y vamos con esta segunda emisión. Tenemos un invitado también de lujo, alguien a quien nos da mucho gusto porque pertenece a esta casa, de que nos acompañe el día de hoy, el maestro Rodrigo de León Quirón. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Magali. Muy buenas tardes, noches, buenos días. Bueno, es que con lo digital el tiempo es relativo. Así es. Al final, y bueno, pues me voy a saludar a todos los ciberescuchas de esta emisión de Los Periodistas y gracias por la invitación. Al contrario, es un placer. Gracias por acompañarnos, porque ahorita sabemos que tu agenda está muy apretada. Pues tiene labores. Tiene ritmo. Sobre todo cuando uno trabaja en la radio pública de Michoacán, bueno, pues siempre está ocupado. Muy bien, y platícame antes para llegar a este puesto, hay una carrera atrás, hay un background, como decimos, ¿sí? Se va cosechando poco a poco, se va formando un carácter, se va formando una visión. Platícame, ¿cómo iniciaste en este campo de la comunicación? Pues mira, yo me voy a trasladar a mis años de estudiante porque fue bien curioso. Yo comencé desde la preparatoria muy consciente que quería estudiar Derecho. Tuve un muy buen maestro de Derecho Positivo, entonces eso motivó a muchas cosas. Y tuve la fortuna de estudiar 2 años de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. Tuve la rebeldía de salirme de mi casa, regresarme para acá a Morelia. Yo viví mucho tiempo aquí en Morelia, pero tuvimos la oportunidad como familia de movernos a Mexicali, Baja California. Regresé, estuve aquí en la Universidad Michoacana, pero me llamó mucho la atención porque el periodismo, y principalmente la Escuela de Periodismo de la Universidad de Morelia, porque bueno, tuve mis lecturas en la soledad, que era Octavio Paz y Carlos Fuentes, y entonces me di cuenta que el sistema judicial mexicano no era lo que yo quisiera dedicarme, y me llamó mucho la atención lo que planteaban estos intelectuales mexicanos, y al final decidí nada más dar un paso a un lado, en este caso en la situación geográfica, el caso de que la Facultad de Ley está al lado de la Universidad de Morelia, y yo tengo una muy buena amiga desde la secundaria, egresada también de aquí, una de las excelentes periodistas en Michoacán, que es Adriana Florian, que estudió en esta escuela. Y bueno, le pregunté, oye, bueno, ¿qué sucede, no? ¿Cómo entro? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Y me dijo esto. Y bueno, pues anímate. Y tomé la decisión, me cambié de carrera, teniendo yo ya, pues exactamente ya 2 años haber cursado la carrera de Derecho. Fue un salto importante, me gustó mucho la decisión que tomé, porque al final hoy me dedico a esto que estudié. Fue una de las mejores etapas de mi vida, creo yo. Fue importante conocer todos los aspectos en relación a cómo se trabaja el periodismo desde las diferentes trincheras que son los medios de comunicación. A mí no me tocó tener este cambio que hoy viven los jóvenes en relación a lo digital. Estaba en pañales, estaba en una situación muy definitivamente pues como visualizada, ¿no? Había medios digitales, el Universal ya tenía su página de internet, era la manera en cómo nos informábamos nosotros. El internet tenía una velocidad muy lenta, era algo pues muy ajeno en ese sentido. Y todavía me tocó, bueno, participar en periódicos o por ejemplo, en un semanario local, redactando notas, los tradicionales boletines de prensa, ¿no? Y fue una experiencia interesante. Luego, dentro de la misma carrera... Permíteme un momentito, vamos despacito, porque a mí me llama la atención algo. Tú dices que estudiaste 2 años Derecho. Así es. Y que luego empezaste a leer. Ahí es donde me llama la atención, te voy a decir por qué. Realmente eres un hombre joven dentro del periodismo, Rodrigo, con una carrera muy bien cimentada. Gracias. Pero lo que ahorita estás comentando, estamos hablando de una sociedad que no lee. Y tú leíste por tu gusto a Octavio Paz, Nobel mexicano, y a Carlos Fuentes de la literatura. Sí, Fuentes fue por mi papá. Mi papá es ingeniero químico, pero le gustó mucho la literatura, la lectura en este caso, y siempre hubo este espíritu crítico de entender este país a partir también de los intelectuales de México, ¿no? Y entonces el acercamiento fue ese, sí, Fuentes, para mí Fuentes es el escritor mexicano, es mi mayor influencia. Yo creo que la visión crítica que uno puede tener sobre este país y sobre el mundo, porque
Fuentes era muy cosmopolita, la tengo definitivamente por Carlos Fuentes, ¿no? Sí tuve la obsesión en un momento de leer alguna de sus obras, no puedo decir que toda la gran obra que hoy compone, pero sí la mayoría, y hubo un ensayo que se llama El Nuevo Tiempo Mexicano, que lo escribió a partir de los hechos del 94, ¿no? El nacimiento también del Ejército Zapatista, el famoso asesinato al candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y él ahí desarrolla una visión muy crítica de lo que representa este país, ¿no? En ese momento. Y fue ahí donde yo dije, no, yo creo que lo que estoy haciendo no es lo que a mí me interesa, porque, y bueno, pues también uno se topa a partir de los docentes con los que convive, pues sí toma determinaciones dentro de su vida profesional, y en este caso en la Facultad de Leyes pues sí era una cuestión muy de memorizar, que lo es todavía, y es una cuestión también en algunos momentos pues muy mercantilista, y bueno, pues cuando uno tiene 18 o 20 años, pues el romanticismo y el idealismo pues están a flor de piel. Y entonces sí fue este contraste, ¿no? De este México muy crítico que plantea Fuentes con la realidad que yo vivía como estudiante. Y sí, o sea, el hecho de haberme dicho Adriana Florian en ese momento, tienes que leer mucho, dije, no, o sea, venga, ¿no? Claro. No importa. Y sí, tuve también la fortuna que conviví con personas, con compañeros de la generación que teníamos el mismo gusto por la lectura, unos más por la literatura, y eso fue un encontronazo interesante. Sí tuvo también maestros en cuestión de filosofía, de ponerte a leer cosas como Habermas, y muy, muy distinto a lo que yo leí en Leyes, pero nunca fue ajeno, o sea, siempre fue, sí, venga, adelante, ¿no? ¿Y a qué me voy a topar? Yo sí reconozco mucho, los maestros son parte importante de mi formación, pero también tuvo que ver la convivencia con lo que tuve con mis compañeros para poder compartir cosas, ¿no? Mi máxima afición es la música. Yo soy melómano, empedernido, y tuve un compañero que era muy aficionado a la trova. Entonces una noche nos sentábamos a decir, bueno, ¿quién escribe mejor? ¿Silvio Rodríguez o Bob Dylan? ¿No? Y entonces ahí estábamos, y ahí te va esta rola, y ahí te va esta rola, ¿no? Y esas cosas obviamente te crecen, ¿no? Como estudiante, te forjan y te van creando también un sentido crítico, y ves una realidad diferente a la que puedes ver a lo mejor en otra licenciatura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sigue siendo el periodismo esta nube de es un oficio, y hoy está un poco más sistematizado, o está un poco más tecnificado en ese sentido, pero sigue siendo un oficio, y sigue siendo un oficio por pasión. Así es. Este mano a mano de saberes musicales se dio ya estudiando aquí periodismo. Así es. Muy bien. ¿Cómo se llamaba tu compañero? Es el señor Felipe de Jesús Rubalcaba, que está ahorita radicando en Barcelona, España. Un gran abrazo. Muy bien, pues espero que nos esté escuchando. Ojalá. Le mandarás el link para que nos pueda localizar. Así y mira, ahorita lo que estás diciendo es leer abundantemente, que se dice hace que muchas formas y sobradamente por los profesores de periodismo, que es una necesidad y que parece que ahora las generaciones lo están olvidando, la lectura. ¿Cómo lo vinculas con este ejercicio que me estabas mencionando hace un momento en cuanto a la redacción de boletines? Sí, radica mucho en eso, ¿no? Bueno, también yo creo que en ese sentido el periodismo en la generación que yo estuve, que fue el 2000-2004, había muy pocos textos, o los textos estaban muy, yo creo que de la primera o segunda mitad del siglo XX, ¿no? No había un texto muy actualizado. O sea, por ejemplo, hay un libro de periodismo muy importante para mí, y que en su momento fue complicado entenderlo y luego analizarlo, que fue El Blanco Móvil de Miguel Ángel Bastenier, el gran editor del país y el gran editor de la sección internacional. Y entonces sí te dan una visión diferente, ¿no? Y entonces cuando uno lee un periodismo como ese, ¿no? O lee El País, en ese momento cuando eres estudiante, sí te cambia, ¿no? Totalmente al ver la redacción, por ejemplo, de un boletín, ¿no? Que luego los boletines están, pues en cierta manera, ubicados en difundir una situación o una acción muy en específica, llámese de gobierno o llámese hasta privada, ¿eh? Pero sí, obviamente cambia totalmente, ¿no? Y también creo que nos tocó la buena fortuna de que había un periodismo en ese momento de transición política. Estamos hablando de un México del 2000 donde hubo un cambio histórico en la elección, ¿no? Después de 70 años de un partido hegemónico, cambia por el Partido Acción Nacional, en este caso bajo la batuta de Vicente Fox en ese sentido, y sí hay un periodismo crítico en ese sentido, ¿no? Se va desarrollando del 2004, que yo estuve como estudiante, pues esta idea también un poco más crítica,
y un poco más libre en los medios de comunicación, principalmente en la radio, ¿no? Ok, si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con esta entrevista y conocer más de Rodrigo de León Girón. Adelante. Bien, estamos de regreso con el maestro Rodrigo de León Girón en esta emisión de Los Periodistas. Aquí atentos al que, ¿verdad? Te fijaste más tú que yo. Estaba viendo, ¿qué te iba a preguntar? Exactamente, la costumbre. ¿Cuántos años tienes trabajando en medios entonces, Rodrigo? En medios de comunicación como tal, yo llevo unos 9 años más o menos. Uh-huh. Sí, porque yo egresando de la carrera comencé en la... Bueno, en ese entonces era la unidad de comunicación social o dirección de comunicación social del Ayuntamiento de Morelia. Luego salí de ahí y me aventuré a crear una productora de audio por mi eterna obsesión con el sonido. Y fue una experiencia bastante interesante. Terminamos junto con el maestro, todavía hoy maestro de la Universidad de Morelia, Antonio Monter, realizando el podcast para la página de La Voz de Michoacán. Fueron 4 años. 4 años de mucho aprendizaje, 4 años también de mucha diversión, digo yo. Fue un laboratorio de audio muy interesante porque nos enfrentábamos a muchas cosas y era una situación técnicamente muy sencilla. Pero bueno, pues Antonio, que hoy colaboramos juntos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, siempre ha tenido este buen tino de, por un lado, creer en mí, en la situación de hacer cosas con el audio, y por el otro lado, el crear cosas que siempre traen este lado y este sentido crítico, ¿no? Uh-huh. Y eso siempre ha sido como el aporte que se ha dado, y yo siempre he agradecido en ese sentido que Toño se ha comportado como la guía que luego uno no tiene el momento de egresar, ¿no? Y siempre dicen eso, ¿no? Últimamente los famosos coach o mentores, ¿no? Bueno, pues yo tuve uno y tengo uno todavía, es Antonio Monter. Muy bien. Hablas de trabajar en medios electrónicos, radio y televisión. Radio y televisión, ¿Ahorita sigues exactamente con los dos? No, ya la televisión desde hace un año, nació mi hijo y me dediqué ya nada más bien a hacer radio. Yo ya tengo, trabajando en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, 6 años. Primero como jefe de producción y posteriormente llevo ya 2 años como subdirector de radio. Y en este lapso, 3 años estuve haciendo el noticiario del Sistema Michoacano en diferentes momentos, en la mañana, en la tarde y posteriormente en la noche. Nació mi hijo y tomé la decisión. La televisión realmente es un medio que, y sobre todo para hacer noticias, es muy, digo yo, hasta coreografiado en cierto sentido, ¿no? No es lo mismo hacer noticias en tele que en radio. En tele hay que cuidar muchas formas, hay que cuidar muchos aspectos, y en radio uno se siente muy libre y tiene otra manera hasta de comunicar, creo yo, la información en ese sentido. Y sí, bueno, pues la experiencia totalmente ha sido en medios electrónicos. Yo no me lo imagino, la verdad, siempre me pensé detrás del vidrio, realmente. Yo realmente siempre mi posición fue de ser productor, en todos los sentidos, de noticias o productor radiofónico en otras materias, pero fue muy interesante ser parte de la producción frente a cámaras o frente a micrófono, y bueno, es una experiencia que he disfrutado mucho. No le saco la vuelta, pero sí ha sido una situación que no estaba en mi ADN. Yo siempre cuento eso, que estaba aquí en la universidad y me decían, oye, pero tú haces el cuadro ahí. No, yo mejor te grabo el audio. Oye, no, pues que tú mejor grábame esta voz. No, yo mejor te pongo los soniditos, ¿no? Siempre fue así. ¿Y cómo fue que saliste a cuadro? Fue bajo las órdenes de la directora en turno, que era Asbel Guzmán. Saludos, Asbel, también. Saludos, Asbel. Escuchando. Así es, fue así como, vas a hacer noticias. Y yo, es que yo soy jefe de producción, yo hago producción. Vas a hacer noticias, ensáyale y listo. Y fue así. Ella me aventó así que a la alberca, ni siquiera me dejó meter el pie a ver cómo estaba el agua, se me aventó y bueno, pues aquí estamos. Muy bien, qué bueno que lo pudo hacer y que además lo sacaste muy bien y adelante el toro. Gracias. Bien, cuando hablábamos hace un momento de este cambio del periodismo de cincel al periodismo digital, decías, es que no es mi época, a mí no me correspondió, pero ahorita estás en el apogeo de lo digital, profesionalmente hablando. Sí, estudié la maestría en periodismo digital. Fue una situación que me llamó mucho la atención. A mí la situación del internet me llama mucho la atención. Me tiene muy fascinado la idea de lo rico que puede ser y a la vez lo abrumador que puede ser tanta información. Sí, totalmente los medios digitales se mueven a otro ritmo, en otro tiempo, y eso fue muy claro durante la maestría. No puede uno concebir la inmediatez dentro del internet porque es muy, muy saturado en ese sentido, ¿no? Hay que tener una infraestructura interesante.
Pero yo creo que lo importante en relación a hacer un periodismo digital, y eso estuvo muy marcado, fue que tú tienes las bases del periodismo. Las bases del periodismo en sí, ¿no? Las bases del periodismo, de una objetividad, de una creación de un contenido, de una creatividad, sobre todo hoy, yo creo que más que nunca, la rectificación de datos, ¿no? Este contraste de poder decir, tengo esta información y sé por qué la estoy sustentando. Que hoy lo meditaba en la mañana. Sí, todo el mundo puede ser periodista en internet. Yo creo que esa es la facultad o la gran aportación que ha dado, pero no cualquiera puede hacer periodismo en internet, ¿no? Para ser periodista en internet tienes que ser primero periodista, ¿no? En esta realidad muy palpable, no tan invisible, ¿no? ¿Por qué tienes que ser periodista? ¿Qué implica la formación de periodista a diferencia de un usuario que transmita datos por internet? Te digo esto porque hiciste que recordar a Manuel Castells, que tiene un libro que se llama Comunicación y Poder, que justamente hace reflexiones en torno a esto, ¿no? Entonces, te doy toda la razón. El periodismo es un ejercicio particular que se nota cuando estamos en internet, ¿no? Claro, es que la ética periodística es todo, ¿no? Esa es la columna vertebral por la cual nosotros los que dedicamos al periodismo nos regimos, ¿no? Y entonces cuando uno tiene un conocimiento claro y también hay una técnica y una sistematización de esa técnica, y si esa técnica no se sigue al pie de la letra, tenemos lo que llamamos fake news. Así de sencillo, ¿no? Entonces, por eso muchas redacciones de medios importantes a nivel mundial han caído en estas fake news, porque no ha habido esto exactamente, lo que le llaman en inglés el checar datos, ¿no? El verify checks. Eso no lo hay. Entonces, cuando no sucede esta situación en particular, que es una cuestión básica dentro del periodismo, es muy común caer en este tipo de noticias falsas. Entonces, yo creo que desde ahí, más allá también, y también bueno, la técnica en la forma, en la redacción, en la forma como se cuentan historias. Eso es muy básico dentro del periodismo, contar historias. Y cómo cuenta uno la información es la diferencia entre ser un ciudadano que va por la calle con su teléfono inteligente, una cámara que puede grabar video y puede hacer también fotografía y transmitir algo, a ser un periodista e ir al fondo del asunto y dar exactamente los datos y los hechos de manera más palpable. Ahí es donde caemos en esta situación de decir esto es una cuestión objetiva o es una cuestión subjetiva, ¿no? Y que además, ahorita que hablas del lenguaje, te refieres a este lenguaje en un cambio, digamos, de televisión, de radio. El lenguaje es muy particular a través de estos medios polimediates, que decías la rapidez. Yo no voy a leer una información que tenga, no sé qué extensión, o sea, pero si tiene 10 líneas, ¿te parece el máximo? Bueno, sí. Ahorita, exactamente. Twitter cambió totalmente toda la política, ya no son 140 caracteres, es el doble, y entonces sí ha dado un momento más de respiro para poder transmitir, pero bueno, pues los periodistas ahí éramos los reyes con los 140 caracteres, porque eso es un 8 columnas, eso es un balazo al final, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, y este cambio, hablamos del periodista. Ahora te voy a preguntar del usuario. ¿Tú crees que también ha cambiado la mentalidad del público por este tipo de información, por la característica del medio? Sí, los teóricos le llaman el prosumer, o sea, es una persona que consume y produce a la vez. Entonces, este feedback o esta retroalimentación que normalmente no se tenía en los medios anteriores al internet, que es lo que siempre se había peleado y que hay una teoría al respecto, ¿no? El medio de comunicación suelta un mensaje, hay alguien que lo recibe y hasta ahí. Y eso era una discusión eterna en los teóricos. Hoy no, hoy hay esta retroalimentación y exactamente cambia totalmente la manera en cómo uno comunica las cosas a través de internet. Tiene que ser muy consciente de lo que el usuario le está comunicando y por otro lado lo que el usuario le está proporcionando, porque muchas veces el periodista de lo que el usuario le puede contar o le puede dar una pista es una línea de investigación diferente, ¿eh? ¿Este tipo de medios favorecen la democracia de la comunicación? Favorecen la democracia, sí. Yo creo que el ejemplo más palpable es Carmen Aristegui, ¿no? Carmen Aristegui estuvo durante muchos años trabajando en medios tradicionales. La censura es clara, ¿no? En un medio tradicional y lo que implica trabajar en un medio tradicional y cómo hay una relación entre el poder, en este caso el gobierno, y puede ser poder no solo en el gobierno, sino también en entes privados, y la línea editorial, hasta dónde la puedes llevar, y esa línea editorial al ser cruzada y al ser transformada en hechos que pueden ser comprobados y no ser tolerados
por el dueño de un medio de comunicación, el Internet es la solución. Sí vuelve más democrática la información, sí lo hace más libre, sí te da esa situación de poder tener el medio de comunicación que siempre has soñado. Que además es sorpresivo. Las redes sociales son sorpresivas. Son sorpresivas y sí también creo que hoy viven una crisis, ¿no? Lo hemos comentado luego también en el Estado Michoacano, en SM Radio, Sintonía Pública, en relación a que hoy las redes sociales tienen una obligación de, sobre todo los medios de comunicación que están en redes sociales, de tener una curaduría puntual de lo que se está difundiendo, porque luego creo que exactamente caen en esto, ¿no? En esta posverdad, que luego es muy difícil de entender. Pero es por eso, porque no hay una curaduría real. Es muy abrumador el número de información que se maneja alrededor de un medio de comunicación digital. Ok, vamos a una pausa. Vamos a una Regresamos, pausa. Rodrigo. Bien, regresamos a esta emisión de Los Periodistas. El día de hoy con el maestro Rodrigo de León Girón, platicando muy a gusto justamente de este cambio de lo que ha sido el periodismo tradicional, que le llamaríamos así, periodismo clásico, de cincel, de máquina de escribir. Donde decíamos en la emisión pasada, el olor de la rotativa, donde el aroma de la tinta, a cambiarlo radicalmente a un periodismo digital, donde la inmediatez, pues es una gran ventaja, pero también puede ser una gran desventaja, ¿no? Sí, sobre todo en un periodismo de investigación. Yo creo que ahí es donde el periodismo tiene sus reservas. No puede ser tan inmediato porque representa muchas cosas, y en lo digital más porque cumple con, digamos, dos de las características de los medios tradicionales, ¿no? O los tres, bueno, en este caso escribe uno, produce algún audio, consigue un audio y aparte hace algo audiovisual o multimedial en ese sentido. Y un reportaje multimedial implica esto, o sea, implica tener la visión de que la gente lo va a leer, de que la gente lo va a escuchar, de que la gente lo va a ver y escuchar en una cuestión audiovisual y que la gente lo va a descargar. Eso es muy importante. La portabilidad del periodismo es muy importante, ¿no? Hoy ya es muy común que algo que nos gusta, pues sí, lo montamos en redes sociales, pero también esto de quedártelo, ¿no? Y de cargar lo que fue en su momento la revista, los periódicos, ¿no? Por ejemplo. Y hoy también, ¿no? Hoy es muy raro que tú puedas decir, bueno, voy a imprimir este reportaje que vi, ¿no? Pero sí guardas la liga o estás ahí, ¿no? O en la aplicación estás muy pendiente de ello. Y también lo compartes. Así es, eso es muy importante, compartirlo. Claro que sí. Regresamos un poquito a esta formación del periodista, ¿sí, Rodrigo? Mencionabas tú que llevabas 2 años de estudio de Derecho. Y luego me mencionaste el tema de identidad, cosa que me parece medular para un periodista, porque es el cuestionamiento de la identidad lo que te favorece a tener un sentido crítico en el periodismo. Sí, sí lo es, o sea, el cuestionarte siempre la realidad y el querer buscar, ¿no? Muchas veces el por qué, el qué, el cuándo, cómo, es muy, muy básico, ¿no? Esas preguntas que uno piensa que son parte de una nota informativa, ¿no? O sea, ese es el ADN de tu vida, ¿no? Eso fue muy claro durante los años de estudio del periodismo, es tú comes, respiras y vives periodismo, ¿no? O sea, esa es tu esencia y tienes que mirar bajo ese crisol toda la realidad, ¿no? Toda la realidad. Y era bien interesante porque pues uno se vuelve como el crítico, comillas, de la familia, ¿no? Entonces te decían algo y tú no, pero ¿por qué? Y querías investigar al respecto y siempre estabas con esta idea de contestar estas preguntas en todo momento. Creo que a veces ya se ha perdido eso, ¿no? Ok, y justamente contestar estas preguntas en todo momento. Quiero decirte que vamos a hacer un juego al terminar esta serie de los periodistas. Y es un juego de preguntas justo para las personas que tienen este sentido crítico. Entonces, la primera palabra o respuesta que venga a tu mente, por favor, dime, ¿tu vicio es? Mi vicio es la música. ¿Mi pasión? La radio. ¿Mi libro? Sí, es La Guerra de Galio de Héctor Aguilar Camil. Okay. ¿Mi banda? The Beatles. ¿Mi película? Buena pregunta, es que son muchas, pero yo creo que sí, una de las películas que me gustan mucho y que es sobre el periodismo es El Informante de Michael Mann, con Al Pacino y Russell Crowe. Claro, muy buena. ¿Mi mejor maestro? Antonio Monter. Sabíamos la respuesta. Sí, claro. Claro, ya lo había dicho hace un momento. ¿El periodismo es? El periodismo es la llave al conocimiento, no solo hacia la audiencia, sino también a uno mismo. De acuerdo. Maestro Rodrigo de León Girón, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Queda este testimonio descargable en internet Muy bien. para que esperemos se haga viral, que muchas personas también te puedan escuchar, te puedan ver, y para todos los jóvenes que nos están escuchando y desean estudiar periodismo, pues que tengan algunas respuestas, ¿no? Y algunas inquietudes más se siembren respecto a este que es el oficio, el mejor oficio del mundo, ¿no? Que decía por ahí. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Soy Magali Montes. Esta fue una producción de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Morelia.